Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Temperini. Es un gusto para mí poder compartir estas reflexiones con ustedes. Agradezco a la Academia Virtual de Derecho por la invitación. Yo soy abogado, me especializo en seguridad de la información, en derecho informático, tengo una especialización en derecho informático y una especialización en cibercrimen y delincuencia informática. Puntualmente me especializo en toda la parte de prueba electrónica y de protección de datos, de privacidad y demás temas relacionados. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema de la prueba electrónica y su relación con el derecho procesal. El tiempo es corto, pero bueno, intentaré ser lo más claro posible y espero que sea un tema de su interés. Como punto de partida, me gustaría comenzar señalando de que en nuestro país, en Argentina, no tenemos reglas claras acerca de la incorporación de la prueba electrónica en materia procesal. Es una deuda pendiente que desde hace muchos años, por distintos autores y distintos profesionales vinculados a la temática, se viene reclamando de alguna forma, y el riesgo de la falta de normativa especial, procesal al respecto, implica en el posible abuso del principio de libertad probatoria, porque actualmente la incorporación de este tipo de prueba se hace utilizando este principio clásico del derecho, en donde los riesgos que en definitiva se empiezan a visualizar o a visibilizar más que nada, tiene que ver con la incorporación de prueba electrónica sin seguir buenas prácticas o sin seguir algunos procesos o formas determinadas, con lo cual implica que en el camino se pueden ir vulnerando distintos tipos de derechos o garantías individuales, algo que es muy común sobre todo en el ámbito penal. Del otro lado, del principio de libertad probatoria, autores como Gustavo Brusone trabajan el tema del principio de nulla coactio sine lege, en el cual hoy muchas medidas de investigación que están siendo llevadas adelante no tendrían el sustento normativo necesario, con lo cual, desde el punto de vista de estos autores, estas medidas de investigación o los resultados, las pruebas que se incorporan como resultado de estas medidas de investigación no podrían ser incorporados al proceso. Un tema súper interesante porque plantea en esta balanza, en este equilibrio, el tema de hasta qué punto yo puedo hacer uso de este principio de libertad probatoria, empezando a avanzar sobre medidas de investigación que en realidad no están reguladas en el proceso, e intentando hacer uso de algunas analogías de medidas de investigación tradicionales que en definitiva no son lo mismo para la materia electrónica. Dicho esto como base jurídica, me gustaría como repasar algunas de las características de la prueba electrónica, que tiene que ver con que es volátil, es de muy fácil manipulación y por lo tanto de muy fácil contaminación, por lo que nos permite siempre, o les recomiendo siempre, un análisis muy, muy riguroso o minucioso, porque en definitiva esta volatilidad termina impactando de forma directa con el valor probatorio que podría tener esta prueba en el marco del proceso. Con respecto a esto, me gustaría decir unas breves palabras con respecto a algunas opiniones que a veces se escuchan, con esto de que, por ejemplo, un WhatsApp o un correo electrónico no sirve como prueba, entendiendo y conociendo casos en donde se ha llegado a sentencias penales muy fuertes, en donde los elementos probatorios casi se basaban exclusivamente, por ejemplo, en una conversación de WhatsApp. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todo documento electrónico, en el concepto del artículo 77 del Código Penal, que en definitiva hoy el documento físico está, a partir también de la ley 25506 de firma digital, está equiparado al documento electrónico. Entonces, todo es un documento. Todo documento puede ser fuente de una prueba para el proceso. Entonces,
Lo que en realidad tenemos que discutir no es si el WhatsApp sirve como prueba, sino cómo es la forma en la cual estamos intentando incorporar esa prueba. Y acá es en donde tenemos que tener un poco más de conocimientos técnicos y vincularnos con personas especializadas en la materia para poder recolectar esta prueba, esta evidencia, de la mejor forma posible para poder resistir un cuestionamiento por parte de la defensa o por la contraparte. Digo esto porque yo sigo viendo expedientes en donde las capturas de pantalla siguen pasando una tras otra y donde nadie dice nada. Y en este sentido, creo, como reflexión, hacer una autocrítica para todos aquellos que sean abogados que estemos viendo, porque creo que a veces existe una postura de decir que el juez no entiende nada, el fiscal no entiende nada, el cliente por supuesto que no va a entender nada porque no tiene por qué entender, pero en definitiva el que no puede no entender nada es el abogado, porque es el abogado el que tiene que controlar la producción probatoria de la contraparte. Es el abogado quien debería haber cuestionado la integridad de esa captura de pantalla, de ese correo electrónico que pasó en ese expediente. Entonces, digo, en este sentido creo que somos nosotros mismos los que tenemos que ayornarnos, los que tenemos que adaptarnos, los que tenemos que aprender sobre las nuevas características de la prueba electrónica para poder cuestionar y evitar que sigan avanzando o sigan teniendo un valor probatorio sobrevaluado aquellas presentaciones que no reúnen las condiciones mínimas de acuerdo a las buenas prácticas internacionales, porque entendamos que, en definitiva, esta forma que yo les estoy recomendando de tener en cuenta, no son inventadas, digo, dependen de una ciencia que es la informática forense, de la cual hay buenas prácticas internacionales, como la ISO 27037, y como otras tantas normas que se podrían revisar acerca de cuál es la forma adecuada de identificar, recolectar y preservar la evidencia digital o la prueba electrónica. En este sentido me parece que hay muchísimo por trabajar, es un tema súper amplio, súper interesante. Mi función en estos minutos era tratar de abrir como distintas pruebas y provocar de alguna forma, perdonen mi estilo, pero es un poco mi forma que tengo de llamar la atención en un tema en el cual vengo trabajando hace muchísimos años, en el cual el sistema se mueve muy lento, en el cual se toma seriamente en algunos fueros sí, en otros no, porque parece ser de que si es una causa penal, ahí sí tenemos que recolectar de forma adecuada, ir al laboratorio forense, establecer un perito, pero si es derecho laboral, derecho comercial, derecho de familia, vale cualquier cosa. Digo, ¿por qué en un fuero sí y en otro no? Si en definitiva termina siendo la misma prueba electrónica, y si nos remitiéramos, por ejemplo, al nuevo Código Civil y Comercial, el artículo 319 sobre valor probatorio, en la parte final del artículo lo que dice es que ese valor probatorio va a depender de la confiabilidad de los soportes utilizados desde las formas, digo, de recolección. Entonces, es ahí en donde tenemos que empezar a hacernos fuertes, a entender de que para que sea considerado prueba electrónica, tenemos que recolectar esa información y ofrecerla para que sea peritada, para que sea una pericia informática, pero ofrecerla en formato digital. Porque cada vez que nosotros hacemos una recolección y, por ejemplo, en presencia de un escribano público dejamos constancia de que se dice o que hay tal cosa, transformamos esa prueba informática en una prueba documental. Y deja de ser informática, y con lo cual podemos estar dejando afuera un montón de información de interés que podría ser de utilidad para nuestro proceso. Gente, muchísimas gracias por el tiempo dedicado, espero estar dentro de los tiempos pautados, que les haya sido de interés. Entiendo que es una temática que da para muchísimo tiempo. Particularmente yo soy profesor invitado en muchos posgrados de Derecho Informático, de Derecho de Cibercrimen, y me dedico a esto, a la prueba electrónica. Les recomiendo hacer siempre un análisis de legitimidad, como reflexión final. Muchas veces hay prueba que nosotros entendemos que es de interés, pero hay un triple test de admisibilidad que deberíamos repasar. Entiendo que da para más que este tiempo, pero simplemente se los menciono, de tener en cuenta la integridad de la información, que es un poco lo que estábamos hablando, de si yo
si es posible que esa información que se me presenta como verdadera haya sido manipulada o modificada antes de poder, por ejemplo, ser resguardada por parte de un escribano, y sobre todo tener en cuenta la legitimidad o la licitud en el acceso, porque estoy viendo muchísima información que se trae al proceso, en el cual cuando uno hace un análisis de legitimidad, por ejemplo, estamos ingresando a correos electrónicos de empleados, estamos presentando comunicaciones electrónicas donde ninguno de los titulares brindó el consentimiento para que se pueda acceder, digo, y en algunos casos, solamente se lo planteo el tema del acceso transfronterizo de datos, estamos trayendo a un proceso en Argentina información que en realidad está recolectada de servidores que se encuentran en otro país, y ahí les recomiendo ver la regla del código del convenio de cibercrimen de Budapest, que está incorporado en Argentina por la ley 27744, si mal no recuerdo. En el artículo 32 hay dos incisos en el cual se considera legítimo el acceso transfronterizo de datos. Te lo menciono brevemente. Uno, que la información sea de acceso público sin medidas restrictivas, como por ejemplo entrar a un sitio web, un diario en Estados Unidos. Y el segundo, contar con el consentimiento del titular de la cuenta en donde se encuentren esos datos almacenados. Ahora sí, me despido agradeciendo nuevamente por el tiempo a la Academia Virtual de Derecho y esperemos volver a reencontrarnos.